Isabella Tomasi y su familia llegaron una tarde de verano de 1661 al convento de Palma di Montechiaro en Sicilia para entregarse a la vida religiosa. Sus padres lloraban de orgullo y ella se mostraba completamente decidida a entregar su vida a Dios y servir al prójimo como Dios lo dispusiera. Sor Teresa, la madre superiora de la época, quedó fascinada con la abnegación de la jovencita y rápidamente la integró al grupo de monjas benedictinas, en donde Isabella decidió cambiar su nombre y ser conocida a partir de entonces como María Crocifisa de la Concepción. Pasaron 15 años y María Crocifisa se convirtió en una de las monjas más respetadas en el convento y en toda la comunidad siciliana por su fervorosa vida caritativa. Pero todo daría un giro de 180 grados de un momento a otro, al punto de que María pasó de ser una monja querida por todos a convertirse en una mujer temida, cuya mano sirvió para darle forma a una carta escrita por el mismísimo Satanás. La carta que escribió María y los aterradores acontecimientos que rodearon este suceso han sido uno de los misterios más aberrantes que han ocurrido y que ha permanecido por más de 300 años sin una respuesta concluyente. Es por eso que en Viral Top llegó la hora de adentrarnos a fondo al tenebroso misterio de la carta de la monja demoníaca. Como contamos, María llegó al convento a la tierna edad de 15 años con toda la ilusión de iniciar su anhelada vida religiosa, pero conforme pasaban los años, el estilo estricto de la vida en el convento de la época comenzó a mostrar algún tipo de afectación en María, quien en varias cartas les comunicó a sus padres que el aislamiento y las horas de oración extremas le molestaban bastante, pues sentía que en esos instantes voces demoníacas le susurraban cosas que no lograba entender. María comenzó a aprender a vivir con esas voces y aseguraba a su familia que con el poder de la oración lograba ignorarlas. Los años fueron pasando y a pesar de la dificultad del encierro, María se regocijaba en los momentos en que salía con sus compañeras a alimentar a los pobres y a expandir el mensaje de Dios por toda Sicilia, y cada vez se mostraba más alegre y adaptada a su vida como religiosa. Así pasaron 15 años y María logró acostumbrarse por completo a la vida en el convento, en donde se había convertido en una de las hermanas más sobresalientes por su benevolencia y fervorosa fe. Pero, de un momento a otro, María respondía agresivamente a sus compañeras y se mostraba bastante hostil. Este hecho, por supuesto, la atormentaba mucho y les aseguraba a las demás monjas que en ocasiones sentía que no tenía el control sobre las palabras que salían de su boca y les pedía disculpas con lágrimas en sus ojos, mostrándose arrepentida y avergonzada. Siempre que esto ocurría, María se iba directo al confesionario para expiar sus acciones y pedir penitencia por sus actos. Pero en una ocasión, cuando María se encontraba confesándose, el sacerdote escuchó que la voz de María cambió repentinamente y comenzó a escucharse un hombre hablando del otro lado del póstigo, cuya visión se encontraba tapada por una especie de neblina oscura. El sacerdote pensó que María se había ido repentinamente y otra persona se estaba confesando, pero se le hizo extraño que el hombre hablaba incoherencias y parecía querer bromear en lugar de confesar sus pecados. Así que el sacerdote, extrañado, salió a ver quién le estaba hablando y para su sorpresa encontró que era María quien estaba allí y quien hablaba en ese inquietante tono.
el sacerdote le tocó el hombro y sintió que su mano se quemó. Y en ese momento María, ya con su voz normal, preguntó qué había pasado y se mostró bastante confundida. Poco a poco situaciones similares fueron presentándose alrededor de María y cada vez eran más inexplicables. Las figuras religiosas que adornaban el convento comenzaron a estallar de la nada. Los crucifijos colgados en las paredes se giraban por sí solos hacia abajo. Y lo que más aterraba a las monjas en el convento es que, en las noches, María comenzaba a gruñir como un animal salvaje mientras estaba dormida, y al despertarla, aseguraba no haber sentido nada extraño. Todos estos sucesos fueron muy bien descritos por Sor María Serafika, quien contó a detalle esta situación y cómo fue que todo llegó a un punto crítico cuando una mañana notaron que María no llegó a la oración matutina y tampoco se presentó a los ensayos con las niñas del coro. Las monjas, extrañadas, decidieron acercarse al cuarto de María, pero tras tocar y llamar varias veces sin respuesta, decidieron abrir la puerta, y fue entonces cuando se encontraron con una escena espantosa. María se encontraba tirada en el suelo y una enorme mancha negra similar al alquitrán la rodeaba por completo. Las monjas se acercaron a prestarle ayuda, pero María se encontraba con una increíblemente alta temperatura corporal, al punto tal que las monjas se quemaban al tocarla. Finalmente, lograron que María volviera en sí, y ésta al hacerlo, comenzó a llorar inmediatamente. María parecía loca, confusa, asustada, y no era capaz de decir una palabra, pero cuando pudo, lo único que dijo fue que el mismísimo demonio había entrado a su habitación la noche anterior, se había metido en su cuerpo y la había obligado a escribir una serie de cartas llenas de blasfemias, frases de odio y aberraciones hacia la iglesia. Las monjitas efectivamente encontraron una pila de cartas apostadas en un rincón de la habitación y en ellas había escritas una serie de palabras en un idioma ilegible. María estaba histérica y aterrada, y a las monjas solo se les ocurrió llamar al sacerdote para que tratara de calmarla. Tras muchos esfuerzos y oraciones, María logró conciliar el sueño y pudo dormir, así que tanto las monjas como el padre decidieron abandonar la habitación y dejarla descansar. Pasaron las horas y María continuaba sin salir de su alcoba, pero las monjitas temían entrar allí por todos los sucesos que habían ocurrido. Más tarde, al ver que María continuaba encerrada, una de las monjas decidió entrar a la habitación y quedó impactada al ver que María había desaparecido sin que nadie se diera cuenta. Inmediatamente el pueblo entero se entregó a una intensa búsqueda para dar con su paradero, pero fue simplemente imposible encontrarla. Para muchos en el pueblo, María Crucifisa, apenada y aterrada por lo que había sucedido, simplemente decidió alejarse del convento y de todos quienes la conocieran. Por supuesto, este hecho se hizo famoso en toda la ciudad y las monjas decidieron adaptar un salón en su convento en donde expusieran al público las muchas cartas que María escribió esa noche, con la ilusión de que alguien lograra descifrar lo que estaba escrito en ellas. Por mucho tiempo, las cartas fueron analizadas a detalle por algunos de los mejores lingüistas, filósofos, clérigos y hasta especialistas en criptografía,
pero nunca nadie logró descifrar al menos una de las muchas frases escritas en aquellos papeles, y todo se complicó mucho más cuando un extraño incendio consumió por completo el salón en donde las cartas estaban expuestas. Afortunadamente, una de estas cartas logró quedar intacta durante el incendio y fue cedida de inmediato al Museo de Lodun, en donde la carta permaneció guardada por más de 300 años, convirtiéndose en toda una leyenda. Durante el año 2017, el gramático y profesor italiano Daniele Abate se obsesionó con descifrar la carta y logró conseguir el permiso del museo para hacerlo, e incluso le asignaron un grupo de profesionales para realizar la tarea. Tras muchos análisis, el equipo de expertos llegó a la conclusión de que lo mejor que podrían hacer era aprovechar los avances tecnológicos de la actualidad y realizar un procedimiento que para muchos fue polémico y poco ortodoxo. Para esto, decidieron adentrarse en lo profundo de la Deep Web y probar suerte con alguno de los muchos algoritmos de desencriptación que se alojan allí y que han sido supuestamente extraídos de algunas de las mejores agencias de inteligencia del mundo. Y para su sorpresa, uno de estos algoritmos logró descifrar coherentemente un 70% de lo que está escrito en la carta y que tanto atormentó a los criptógrafos a lo largo de los años. Las frases que lograron descifrarse son efectivamente una serie de blasfemias inenarrables en contra de la religión católica y todo lo que la conforma. Y se utilizan palabras que para la época en que María de Crocifisa las escribió, hubieran sido casi una condena de muerte. Aún así, el 30% restante de la carta sigue sin poder ser revelado y por ahora, ni siquiera los más avanzados algoritmos han podido descifrar el misterio. Tras este hallazgo, el caso de María de Crocifisa volvió a colarse en la boca de todos, pero esta vez desde una perspectiva más profesional. Muchos psicólogos que han estudiado el caso coinciden en que lo más probable es que María de Crocifisa haya sufrido de esquizofrenia o de desorden bipolar y por lo mismo actuaba de manera errática y agresiva solo para no recordarlo minutos después. Aunque esta explicación parezca saciar la confusión de los expertos escépticos, aún muchos piensan que el caso de María es simplemente uno de los muchos otros casos de posesión demoníaca que han ocurrido en la historia, e incluso hay quienes aseguran que tristemente María de Crocifisa fue arrastrada en vida al infierno por estos demonios y por eso nunca pudo darse con su destino final. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!